Mastectomía radical, cáncer de mama triple negativo, mama derecha, 6 quimios de limpieza, soporté una, quiero sanar con este método. Bueno, primero y principal que este no es un método de sanación, no es una terapia holística, no es una terapia alternativa, sino que estamos hablando de leyes biológicas que se cumplen en el 100% de los casos. Son leyes de la naturaleza. Está descubiertas por el médico internista alemán, el doctor Hammer, ¿sí? Ya hace más de 40 años. Y este médico descubre que detrás de cada enfermedad, detrás de cada cáncer, siempre hay un evento, una situación donde tu biología, tu parte más animal, tu parte más arcaica, percibió que había una necesidad biológica que estaba siendo amenazada o se veía en peligro. ¿Está? Entonces, frente a una situación de ese tipo, no es el evento, propiamente dicho, sino es cómo nosotros percibimos esa situación. Por eso que está sujeto a nuestra capacidad de interpretar los acontecimientos que voy experimentando. No es el evento en sí, sino es cómo lo interpreta mi biología, ¿sí? Cuando hablamos de una mastectomía radical, bueno, tenemos que entender que es una cirugía para extirpar todo el tejido mamario, ¿sí? Incluyendo piel, pezón, areolas, una determinada red de ganglios. Pero acá no se trata de un método de sanación, sino que se trata de comprender cuál fue ese acontecimiento, ese shock biológico, ese DHS que vivió la persona, que la llevó a su biología, a su parte que no controla, esa parte inconsciente, a adaptar, estresar un órgano, un tejido, para poder optimizar la función de ese órgano en ese momento, ¿sí? Y poder cubrir esa necesidad biológica. Cuando uno resuelve esa situación, el cuerpo te mete en una fase de reparación, ¿sí? Porque tu cuerpo entiende que si tuvo que estresar o modificar un tejido para que vos puedas adaptarte a algo que para tu biología es muy estresante, donde está en peligro tu supervivencia, después tiene que reparar ese órgano o ese tejido. Y esa es la enfermedad, ¿sí? Esa es la parte, digamos, donde aparece el diagnóstico, donde aparecen los síntomas, porque es una fase vagotónica, sintomatosa. Entonces, vos me decís que fue en la mama derecha, ¿sí? Si vos sos diestra, en el caso de que seas diestra y esto apareció en la mama derecha, estamos hablando de un conflicto biológico que tiene que ver con pareja, padre-partner. Si hubiese sido mama izquierda, tiene que ver con hijo o madre. ¿Está? Y teniendo en cuenta que la mama es un órgano que está al servicio del nido, al servicio de la manada, de los integrantes de esa manada, al servicio de la alimentación, de la nutrición, de la protección, del contacto. La mama representa la conexión con ese nido, la conexión con esa cría, ¿sí? Y en esa mama tenemos dos grandes tejidos que son los que se pueden activar en función de la necesidad biológica que se esté viendo insatisfecha. Por un lado tenemos un tejido que es más arcaico, que es la glándula mamaria, que es de origen mesodérmico antiguo, está controlada por el cerebelo, y se activa, va a crecer esa glándula mamaria en fase activa, en fase de estrés, porque hay una percepción de que hay alguien del grupo o de esa manada que está en peligro. Puede ser mi pareja perdió el trabajo y ahora perdimos el sustento económico y está en jaque la nutrición o el alimento para el nido. O se fue mi pareja porque me abandonó y me siento desprotegida porque esa pareja representaba la protección.
Por eso que acá tenemos que entrevistar al paciente. Yo siempre recomiendo al paciente que tome una consulta para poder comprender todo esto, porque muchas veces nosotros hacemos asociaciones muy intelectuales, muy superficiales, y eso no sirve, no es suficiente, ¿está? ¿Por qué? Porque un acontecimiento, en función de cómo yo lo interpreto, puede desencadenar diferentes adaptaciones, ¿está? Una separación, yo me separé de mi pareja, pero estoy preocupada porque no tengo más alimento, entonces esa separación está activando la glándula mamaria, ¿sí? O yo me estoy peleando con mi pareja y tengo una necesidad de querer separarme y no puedo, y activa los conductos mamarios. Por eso que hay que hacer una entrevista, una anamnesis cronológica con el paciente para que pueda encontrar ese DHS, ese shock biológico que impacta en los 3 niveles al mismo tiempo. Psique, cerebro, órgano, que se vive de forma inesperada, dramática, intensa y en aislamiento. Está entonces, por un lado, te comentaba que tenemos la glándula mamaria que va a crecer con el sentido biológico de producir más leche y poder nutrir a ese integrante de la manada que está en peligro o a ese nido. Va a crecer en fase activa, es asintomático, la mama se puede poner más densa, más dura, y en fase de reparación aparece un proceso que se llama necrosis calcificante malolienta, que es llevado a cabo a través de micobacterias tuberculosas para descomponer ese tejido que ya no tiene más sentido biológico que permanezca en ese lugar, ¿sí? Eso cuando hablamos de un conflicto de preocupación, peleas, discusiones, alguien está en peligro, lo tengo que cuidar, proteger o lo que sea. Y por otro lado tenemos conflictos que tienen que ver con la separación, con la pérdida del contacto, ruptura de contacto, me quiero separar y no puedo, o me percibo separado de alguien que para mí representa alguien importante, ¿sí? Alguien primordial para mi existencia. Entonces, frente a esa separación, se ulceran los conductos mamarios, se abre el tejido para que ese conducto pueda ampliarse, se pueda drenar la leche y no se congestione en la mama, ¿sí? Entonces, eso sucede en fase de estrés, en fase asintomática, en la fase de supervivencia, y cuando vos resolvés ese conflicto porque recuperás el contacto o porque lograste separarte o lo que sea, entras en una fase de reparación. Y ese tejido que se ulceró previamente para poder amplificar ese lumen del conducto galactóforo se va a cicatrizar con un carcinoma ductal que tiene ese sentido biológico. Ahí aparecen los síntomas, picosor, escozor, la mama se enrojece, aumenta de tamaño, pica mucho, se pone roja, aumenta la temperatura, después pasa por una epicrisis y luego en la PSLB la mama empieza a reducir su tamaño, entras en una fase reconstitutiva y cicatrizante, el pezón puede quedar retraído o invertido y luego terminas de completar ese programa biológico, ¿sí? Por lo tanto, acá te repito, esto no es un método que te va a curar porque la cura no existe. El cuerpo realiza su propia terapia biológica y la enfermedad es la propia cura, pero esto es muy difícil de entender porque las personas estamos programados que la enfermedad es algo malo y me tengo que curar, ¿sí? Cuando es todo lo contrario. Primero me adapté y ahora el cuerpo está curándose y está reparándose. Entonces tengo que entender esto de raíz para poder acompañar al cuerpo en ese proceso de reparación. Esa es la propia cura. No tengo que salir a curar nada externamente o a tomar medicamentos o a bloquear las hormonas o a hacer todo lo que hacemos para intentar curarnos o a sacar mis órganos porque son ellos el problema. No, los órganos lo que hacen es adaptarse a una situación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a buscar todas esas situaciones, resolverlas, salir de ese lugar, de ese ambiente donde mi biología no le conviene estar y no volver a recaer en ese conflicto, dejar de estar conectados a rieles que son estímulos, memorias sensoriales, es todo lo que me conecta a ese evento que desencadenó la adaptación biológica y trabajar sobre mi percepción, sobre mi programación, en qué momento de mi vida aprendí que la separación era peligrosa, en qué momento de mi vida aprendí que tenía que preocuparme por el nido o por todos los integrantes de la manada, y si no me preocupaba